Una noche en 1986, mientras custodiaba el ala este del Palacio de Buckingham, vi entrar a la reina Isabel acompañada por algo que no era humano. Desde entonces, todo cambió. El acceso a esa zona fue sellado, mis compañeros desaparecieron y yo fui marcado. Años después descubrí que no fue un encuentro, fue una transferencia. Y ahora sé que no estoy solo. Hay más como yo. Algo se activó, y lo que estás a punto de escuchar puede que te cambie para siempre. Lo que ocurrió una noche de octubre de 1986 en Buckingham nunca apareció en ningún reporte oficial, pero yo estuve ahí. Era un turno especial, designado con apenas 2 horas de aviso, el tipo de encargo que no pasaba por los canales habituales. Nos hicieron firmar un documento más grueso que cualquier contrato que hubiera visto antes. Y lo más inquietante, no podíamos portar radios. La orden fue clara: aislamiento total, vigilancia directa, ninguna distracción. Esa noche el aire parecía distinto, no por el clima, hacía frío como siempre en Londres durante esa época, sino por el silencio. Incluso los relojes del pasillo central estaban cubiertos con tela negra, como si el tiempo mismo estuviera prohibido. Nos colocaron en la entrada del ala este, la más antigua, donde ya casi no se permitía acceso desde los años 60. Decían que estaban remodelando, pero yo sabía que había cámaras activas aún, porque las vi días antes durante una revisión técnica. Éramos 4. 2 británicos, un canadiense y yo. A ninguno le gustaba hablar demasiado, pero esa noche ni siquiera cruzamos miradas. Algo se sentía profundamente mal desde que cruzamos las primeras puertas blindadas. A las 23:17 exactas, lo vi. No sé cómo explicarlo sin que suene absurdo. Lo que entró no caminaba. Flotaba apenas a 1 centímetro del suelo. Era alto, con la cabeza casi tocando el marco superior de la puerta. Su piel era imposible definirla bien. No era blanca, ni gris, ni azul. Era como si no tuviera un color propio, como si reflejara la habitación misma. No tenía párpados, solo 2 ojos abiertos que no parpadeaban, enormes y sin expresión. Caminaba delante de la reina Isabel, que no mostraba miedo, solo una especie de solemnidad inquietante. Entraron sin decir palabra. El asistente personal de ella, un tipo enjuto con cara de estatua, cerró la puerta con una llave plateada. Ni siquiera nos miró. Estuvimos allí casi 3 horas. No se oía nada desde adentro. Pero el silencio que emanaba desde esa habitación era tan denso que dolía en los oídos. Alrededor de la 1:50, una de las lámparas del pasillo parpadeó violentamente y se apagó. Uno de los británicos se tensó y dio un paso atrás. Cuando volteé a verlo, tenía los ojos vidriosos. No recuerdo haberlo visto pestañear desde entonces. Cuando finalmente salieron, la reina caminaba sola. El asistente no estaba. El ser tampoco. Solo ella. Su rostro no era el mismo. No sabría decir por qué. No había cambiado físicamente, pero ya no era igual. Como si algo invisible estuviera detrás de sus ojos, empujando desde adentro. Ella no nos miró al salir. Siguió recto, con paso lento, y desapareció por la escalera interior. Uno de los canadienses intentó hablar, pero su voz salió como un susurro irreconocible. Estaba pálido. Vomitó 5 minutos después. A las 6 de la mañana nos hicieron entregar los uniformes. Sin explicación. El canadiense nunca volvió a presentarse. Uno de los británicos apareció muerto semanas después. Accidente doméstico, dijeron. Un mes más tarde, supe que el ala este había sido sellada completamente. Literalmente. Ni el personal de limpieza podía entrar. Las cámaras de vigilancia fueron desconectadas oficialmente. Pero yo sabía que no era verdad. Lo sabía porque 2 semanas antes había hecho una copia de la cinta de seguridad. No era parte del protocolo, pero la curiosidad me mataba. Algo en esa noche no cerraba.
Cuando la vi, comprendí que las cámaras no solo grabaron, sino que captaron algo imposible. La reina no caminaba junto al ser, flotaban juntos, ambos, a la misma altura del suelo, y cuando entraron en la sala, desaparecieron antes de cruzar el umbral, como si la puerta fuera una cortina de vapor. Lo más perturbador fue que, después de revisar varias veces el material, descubrí que no solo la reina volvía a salir de la habitación, también lo hacía el asistente. Pero este último caminaba diferente. Tenía un tic en el cuello que antes no tenía, y cuando levantó la vista hacia la cámara, por un segundo, sus ojos reflejaron una luz blanca sin fuente visible. Apagué la cinta, la escondí, y esa noche no dormí. Desde entonces, cada vez que alguien menciona la monarquía, siento un escalofrío en la nuca. No por respeto, ni por teorías conspirativas, sino porque yo estuve ahí, porque escuché ese silencio, porque aún sueño con esos ojos abiertos que no saben lo que es parpadear, y porque lo que encontré después desafió cualquier explicación racional. Al principio pensé que se trataba de una interferencia en la grabación, un error digital o una distorsión magnética por la antigüedad del sistema. Pero cuando pausé el video, en el momento exacto en que la figura flotante cruzaba el umbral con la reina, noté algo que no podía ser un fallo técnico. El entorno se curvaba levemente a su alrededor. Las líneas rectas del marco de la puerta parecían doblarse hacia la figura, como si su mera presencia alterara el espacio. Rebobiné la cinta y la observé cuadro por cuadro. En uno de ellos, justo antes de que desaparecieran, la sombra del asistente se alargaba hacia el ser como si estuviera siendo absorbida, y entonces, en un destello de menos de medio segundo, una palabra apareció sobreimpresa en la imagen. No era parte del sistema de grabación, era algo más. Como si alguien hubiera insertado un mensaje en el canal de vigilancia. Una sola palabra, en un idioma que no reconocí, pero que, al mirarla, supe que no debía pronunciarla en voz alta. A partir de esa noche, los sueños comenzaron. No eran pesadillas como tales, pero despertaba con la garganta seca, envuelto en sudor, con la certeza de que algo me había estado observando. En uno de los sueños estaba de nuevo en el palacio, pero el pasillo era interminable. Caminaba y caminaba, y al fondo la puerta del ala este seguía estando siempre a la misma distancia. Y detrás de mí sentía pasos que no hacían ruido. Decidí hablar con alguien. Busqué al canadiense, el que vomitó esa noche. Lo localicé en un registro de trabajadores retirados. Vivía en las afueras de Halifax, con nombre cambiado. Lo contacté con la excusa de una reunión de veteranos. Aceptó, pero puso una condición: no llevar grabadoras ni teléfonos. Nos encontramos en un bar viejo, casi vacío. Apenas me vio, me abrazó como si hubiéramos sobrevivido una guerra. Sus manos temblaban. Yo también vi la cinta, me dijo, pero la mía desapareció. Entraron a mi casa, no se llevaron nada, salvo eso. Le conté lo de la palabra en la imagen. Bajó la mirada. Yo la dije en voz alta. Fue una estupidez. Esa misma noche, escuché un zumbido dentro de mi cráneo, como si algo estuviera intentando entrar, pero desde adentro. Le pregunté si creía que el ser seguía en Buckingham. Negó lentamente. No, eso salió de ahí hace años. Está en movimiento y no está solo. Volví a casa con un nudo en el estómago. Encendí la televisión para distraerme y apareció un documental sobre figuras de poder mundial. Una imagen rápida de una cumbre internacional mostró a la reina estrechando manos. Y ahí estaba él, o alguien idéntico. A su izquierda, de pie entre los ministros. Nadie parecía notarlo. Estaba en las sombras, pero su mirada era la misma. La paranoia comenzó a tomar forma tangible. Empecé a recibir sobres sin remitente, con fragmentos de fotografías en blanco y negro. En una de ellas,
tomada supuestamente en la década de los 40, aparecía una figura alta en un evento militar británico. Misma postura, misma forma del cráneo, como si nunca hubiera cambiado. Una noche, al revisar uno de los sobres, encontré un microfilm. Necesité equipo especial para leerlo. Era un extracto de un documento fechado en 1954, con encabezado del MI6, parcialmente quemado. Se mencionaba algo llamado Operación Umbral, relacionado con contacto sostenido y transacciones de cesión biológica a cambio de estabilidad estructural imperial. No entendí mucho, pero una frase final estaba subrayada. El huésped no debe ser molestado durante los ciclos de observación. Fui a visitar a un ex técnico de inteligencia con quien trabajé en mis primeros años. Aceptó reunirse en un parque. Cuando le mostré las imágenes, se puso rígido. Me pidió que no lo volviera a contactar. «Tú no sabes lo que estás tocando», dijo. «Esto no es una conspiración, es una estructura y estamos dentro de ella». Desde entonces me muevo constantemente. No me quedo más de 2 semanas en el mismo lugar. Mis llamadas son interceptadas. Una vez, al encender mi celular, apareció una notificación que no correspondía a ninguna aplicación instalada. El ciclo continúa. Intenté volver a ver la cinta, la original, pero al abrir la caja donde la guardaba, solo encontré cenizas. No había rastro de quemadura en el exterior. Solo cenizas finas, frías y una ligera marca circular en el centro de la caja, como si algo hubiera colapsado desde dentro. Y sin embargo, lo peor aún no había comenzado, porque esa misma semana una carta llegó sin remitente. Dentro, una sola hoja mecanografiada. «Sabemos lo que viste. No abras la puerta si escuchas 3 golpes». Esa noche no hubo golpes en la puerta, solo un zumbido bajo, apenas perceptible, como si algo muy grande respirara justo del otro lado de la pared. Me quedé inmóvil, con la carta aún en la mano, y el corazón latiéndome tan fuerte que no escuchaba otra cosa. Pasaron minutos, tal vez 1 hora, hasta que el silencio volvió a ocupar el cuarto. No dormí. Solo esperé que amaneciera para salir con la maleta y no volver jamás. Hice lo que haría cualquiera. Intenté desaparecer. Cambié de nombre, de país, hasta de acento. Llegué a Mérida porque alguien me dijo que aquí el ruido de la selva era tan espeso que ni los muertos se atrevían a hablar. Renté un cuarto en un hotel abandonado que un anciano local cuidaba por nostalgia o por locura. Nadie más se acercaba. La señal era débil y eso me daba algo parecido a tranquilidad. Pero el zumbido volvió. Primero en sueños, como una frecuencia lejana que parecía aumentar cada vez que abría los ojos. Luego en los objetos, el televisor encendiéndose solo, el espejo empañándose con palabras que se desvanecían antes de poder leerlas. Una noche encontré una fotografía pegada en la parte interna de mi puerta. Era yo, dormido, en esa misma cama. Y detrás de mí, algo alargado, de pie, mirando hacia la cámara. Intenté contactar al canadiense otra vez, pero su número ya no existía. Escribí a una reportera independiente que había publicado una nota años atrás sobre avistamientos en bases militares. Le envié copias de las imágenes, la carta mecanografiada, un resumen de lo vivido. Su respuesta llegó 2 días después. «Esto ya lo he visto. Y quienes lo ven, desaparecen. Borra este correo». Empecé a buscar patrones, encuentros similares, desapariciones sin explicación, registros visuales que compartieran características con lo que yo vi en Buckingham. Encontré un archivo olvidado de 1977 de una estación meteorológica mexicana. Un técnico tomó una foto al cielo durante una tormenta eléctrica. En la ampliación, sobre las nubes, aparecía una figura vertical, sin alas ni paracaídas, flotando. Las autoridades dijeron que era una distorsión de la imagen. Ese técnico murió ese mismo año, según registros oficiales, por intoxicación accidental con monóxido de carbono. En la misma carpeta encontré una nota escrita a mano.
No lo observes directo, él observa primero. Cada hallazgo me hacía sentir menos cuerdo, pero también más convencido. Esto no era un caso aislado, era una constante, una presencia que se manifestaba bajo distintas formas, en diferentes décadas, pero con un mismo patrón: silencio, desapariciones y registros que desaparecen misteriosamente. El anciano del hotel comenzó a mirarme con desconfianza. Una madrugada me dejó un papel bajo la puerta. Solo decía: ya estuvo aquí antes. Preguntó por ti. No lo dejé pasar. Le pregunté quién y solo respondió: el que no camina, pero avanza. Decidí irme de nuevo. Mientras hacía la maleta, sentí que el suelo vibraba levemente, no como un temblor, sino como si algo muy pesado se arrastrara bajo la tierra. La lámpara titiló. La televisión se encendió sola. La pantalla estaba en negro, pero en el centro apareció una línea blanca, como un monitor cardíaco. Luego, un sonido agudo, tan penetrante que me hizo caer de rodillas. Me tapé los oídos, pero seguía escuchándolo dentro del cráneo. Todo se detuvo de golpe, silencio absoluto. Cuando levanté la cabeza, el televisor mostraba una imagen congelada. Era la sala del ala este del palacio, la misma de aquella noche, pero vacía. Solo que no era una imagen antigua, era en tiempo real. La hora, la fecha, todo indicaba que esa transmisión estaba ocurriendo en ese preciso momento. Un segundo después, la pantalla se apagó. Recibí un mensaje en el celular. Número desconocido. Solo decía: te lo advertimos, él no necesita entrar. Ya está adentro. Y entonces supe que lo que había sentido en la vibración del suelo no era el principio, era la continuación, porque había algo más que aún no entendía, algo que no solo observaba, sino que se estaba preparando para hablar. Cuando vi mi rostro reflejado en la pantalla del televisor apagado, supe que algo se había roto. No era solo el miedo. Era la certeza de que mi mente ya no podía filtrar lo real de lo que había entrado a través de esa grieta invisible. Me moví lento hacia la puerta, sintiendo que cualquier sonido podía desencadenar algo. La cerradura estaba torcida, aunque yo no la había tocado desde que llegué. Afuera no había nadie, pero el aire olía distinto, un olor metálico como sangre vieja. Bajé corriendo las escaleras del hotel. El anciano ya no estaba. Su silla estaba vacía, la mecedora aún balanceándose, y sobre la mesa un sobre idéntico al anterior. Lo abrí sin pensarlo. No contenía una carta, sino una hoja de registro, firmada por el MI6, con mi nombre, mi foto y una fecha programada: 15 de julio, 1986, la misma noche del incidente. Solo que el documento decía: transferencia exitosa, huésped estabilizado. Me senté. El estómago me dio vueltas. Eso no podía ser. Yo no era parte de eso. Nunca me expusieron, nunca me seleccionaron. Yo solo vigilaba una puerta. Pero algo dentro de mí comenzaba a decir lo contrario. Un recuerdo, una imagen enterrada. El momento exacto en que la reina y el ser cruzaban frente a mí, y él, sin mover la cabeza, me miraba directamente. Solo ahora lo recordaba, como si ese momento hubiera estado sellado todo este tiempo. Corrí a la habitación, saqué una navaja de emergencia y me acerqué al espejo. Me abrí un poco la piel del brazo. Tenía que ver, tenía que comprobar que aún era humano. Sangró, normal. Pero debajo de la piel, algo brilló por un instante, como un pequeño hilo de luz. Cerré los ojos, tragué saliva. No podía dejarme caer. Busqué al único contacto que me quedaba. Una mujer que, en los 90, trabajó en archivos especiales del Servicio de Inteligencia Mexicano. Tardó días en responder. Cuando lo hizo, no me llamó. Me dejó una grabación en una memoria USB escondida en una caja de cerillos. Su voz era apenas un susurro. No es uno, nunca fue uno. Son una red. No pienses en ellos como entidades,
Piensa en funciones, puertas, procesos. Tú no estás siendo perseguido, estás siendo activado. Activado. Esa palabra me retumbó como un eco dentro del pecho. Empecé a notar pequeños cambios. Dormía menos, pero no me sentía cansado. Las luces parpadeaban cuando entraba a una habitación. Mi reflejo tardaba una fracción de segundo más en seguir mis movimientos. Y lo peor, comencé a escuchar susurros en idiomas que no conocía, pero que entendía. Entonces me llegó el mensaje final, una coordenada, ubicada en un punto del bosque entre Campeche y Guatemala, en una zona clasificada como fuera de acceso por conservación de flora en peligro. Un pretexto, evidentemente. La memoria USB contenía también una imagen satelital borrosa. En ella, una estructura enterrada en medio de la selva, rectangular, demasiado perfecta para ser natural. Fui. No sabía si buscaba respuestas o mi fin. Tardé 3 días en llegar. El calor era sofocante. Todo parecía normal hasta que llegué a un claro. Allí no había árboles, solo tierra quemada, y en el centro una escotilla de acero, oxidada, sin marcas. La toqué. Vibraba levemente, como si algo respirara del otro lado. Entonces escuché los 3 golpes. No venían de fuera, venían de adentro. Tomé aire. Sabía que si me quedaba, no volvería. Pero algo me empujaba, no físicamente, sino dentro de mi cabeza, como una idea fija que no podía quitarme de encima. Abrí la escotilla. Un olor espeso me envolvió. Bajé por una escalera sin fin, tallada en roca húmeda. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos, horas, hasta que vi la luz. No venía de una lámpara ni de una antorcha. Era una luz que se curvaba, que latía. Y en el centro, flotando sobre una plataforma de piedra, él, el mismo ser, el primero, el que cruzó con la reina. Estaba allí, intacto, como si no hubiera pasado un solo segundo. Me observó, no habló, no se movió, solo me mostró algo. Una visión. Londres, Nueva York, Beijing, gente como yo. Rostros que reconocía, todos con ojos que reflejaban aquella misma luz. Todos sincronizados. Y una palabra, repetida en mi cabeza como un eco: umbral. Volví a mí. Estaba de rodillas, sangrando por la nariz. Las paredes vibraban. Él seguía allí, sin parpadear, y entonces lo supe. Esto no era una invasión, era una siembra. Y la cosecha acababa de comenzar. Volví a abrir los ojos, no sé cuánto tiempo después. Estaba acostado sobre la tierra húmeda, aún en el interior de aquella estructura. Pero ya no había luz, solo oscuridad. Me incorporé con torpeza, sintiendo el cuerpo entumecido. El ser ya no estaba. La plataforma estaba vacía, pero en las paredes, ahora visibles gracias a una bioluminiscencia tenue, se desplegaban símbolos que no había visto antes. No eran letras, no eran dibujos. Eran formas que, al verlas, se movían dentro de la mente. Salí de ahí sin entender cómo. Como si alguien más guiara mis piernas. El cielo ya estaba claro. El sol se elevaba, pero no me daba calor. Volví al hotel. El anciano tampoco estaba. La silla seguía vacía, pero sobre la mesa había una caja. Dentro, una grabadora antigua y un casete sin etiqueta. Lo reproduje. Al principio, solo estática. Luego, mi voz. No recordaba haberla grabado. Si estás escuchando esto, ya cruzaste. No hay marcha atrás. Lo sabrás por los reflejos, por los sueños, por la forma en que los relojes dejan de marcar la hora exacta cuando estás cerca. No te asustes. No es un castigo, es una transferencia. Somos nodos. El ciclo no termina contigo. La grabación se cortó. Mis manos temblaban. Esa voz era la mía, pero con un ritmo distinto, como si hablara en sincronía con algo más. Volví a revisar mi cuerpo. Donde antes vi aquella luz bajo la piel, ahora había algo más. No una marca, sino un pulso, una vibración interna
que se activaba cuando cerraba los ojos. Y con los ojos cerrados escuchaba cosas, nombres, códigos, coordenadas, lugares que jamás había visitado, pero que al pensarlos los reconocía. Entendí que la siembra no era de cuerpos, era de mentes, de conexiones, y que todo comenzó mucho antes de lo que creíamos. Recordé la grabación donde la reina flotaba junto a aquel ser. Recordé el registro del MI6 con mi nombre marcado como huésped estabilizado. Me pregunté cuántos más como yo estaban desperdigados por el mundo, funcionando sin saberlo, esperando el momento de activación. Pasaron semanas, luego meses. Me alejé de todo. Viví en pueblos pequeños, sin electricidad, rodeado de silencio. Pero el pulso seguía, cada vez más fuerte. A veces en sueños me hablaban otros, no con palabras, sino con ideas. Me mostraban archivos, mapas antiguos, un lenguaje de estructuras, no de sonidos. Una noche, cerca del mar, encendí un viejo radio. Una frecuencia se activó sola, en un rango que no correspondía a ninguna estación. Ahí estaba su voz, o algo parecido. Una vibración que atravesaba el pecho, no los oídos. Dijo algo que aún me despierta con el corazón acelerado. La memoria no es personal, es compartida, y la tuya es un nodo más en nuestra red. Comprendí que todo lo que viví no era una historia aislada, era una réplica, una experiencia diseñada para formar parte de una estructura más grande. Mis recuerdos, mis decisiones, mis miedos eran parte del sistema. Lo que creí descubrir era, en realidad, lo que se me permitió recordar. La cinta, la carta, los sobres, no eran advertencias, eran programación. Pero eso no me quitó el deseo de entender. Volví a Londres años después. Me colé en un archivo militar subterráneo usando identificaciones falsas. Localicé una carpeta sellada con un código similar al que escuché en mis sueños. Dentro había un expediente con más nombres, cientos, miles, algunos tachados, otros marcados con reubicado, inactivo o transferencia completada. Entre los documentos había una transcripción de una reunión secreta, fechada en 1985. Se discutía la cooperación estructural no humana en favor de estabilidad política global. Una frase resaltaba entre todas: el huésped real será el primer conducto. Desde ahí, la red se expandirá hacia nodos periféricos mediante activación progresiva. El huésped real, la reina. La conexión era directa. Y yo era un nodo periférico, no el origen, solo un eco, pero un eco consciente. Volví a cerrar el expediente. Sentí una paz extraña, no por tener respuestas, sino por saber que la verdad no era humana, que mi mente ya no me pertenecía del todo, y aún así seguía siendo mía, porque al final había algo más poderoso que el miedo, la certeza de estar despierto. Hoy escribo esto sin saber si alguien más lo leerá. Sé que vendrán, sé que ya están cerca, pero también sé que no estoy solo, porque incluso ahora sigo preguntándome si algo más permanece oculto, algo más allá del umbral, algo que no hemos visto, porque aún no estamos listos para recordarlo. Agentes, la verdad aún sigue ahí afuera. No se pierdan esta siguiente historia. Hagan clic aquí y descubran otro secreto inquietante.